A ver, Oye, que te andaban funando que porque me andaban a mí quemando. siempre, ¿sabes qué es lo peor? Que muchas... Oye, no el es todas. episodio, perdóname, el episodio anterior dijimos, a Poncho Gutiérrez lo están quemando, no importa cuánto escuches esto. Así es. Y literal, te están quemando otra vez. A ver, cuenta la quemada de... ¿Sabes qué suele pasar con mis funadas? A ver. Que suele ser de cosas tergiversadas Ajá. o suele ser porque dije una palabrita o no dije una palabrita Ajá. y por lo tanto hay que repetir que Poncho dijo esto Sí. o no pudo decir esto. El mismo Garcés participó ahí en esa funada. Él lo sabe Sí, perfectamente. Él lo sabe perfectamente. Mira, la única vez que sí dije me merecí completamente la funada fue cuando fui a la Hugo. vespertina de Hugo López-Gatell y pregunté que cuántos millones de mexicanos iban a morir, porque lo formulé muy mal, pero lo dije, lo pregunté, qué tonto, fue una responsabilidad completamente mía. Sí. Luego me fundan que no sé definir capitalismo porque esta persona me quiso preguntar, a ver, Poncho, estás confundiendo que no sé qué es capitalismo, y yo dije, este güey me quiere cambiar de tema, y yo por no saber aterrizar cómo precisamente, que no me desviara el tema, pues no respondí lo que quería, no supe cómo enlazar los temas y pues me quedé como 4 o 5 segundos. Sí. Poncho no sabe qué es capitalismo, Sí. ¿no? Y por eso me fundaron. Buf. Y ahora que entrevisté a Heidi Osuna, la directora de Encol, fueron 25 diapositivas. La semana pasada fue la entrevista. Ajá. Las 25 diapositivas. En todas ellas hablamos de Trump y varias cosas, pero por lo menos 6 tenían que ver con la elección judicial. Una pregunta era, ¿usted considera que la reforma judicial era necesaria? ¿Sí o no? ¿Usted considera que la elección judicial era necesaria? ¿Sí o no? ¿Usted sabe qué día es? Unos decían, es en junio, pero no sé qué día. Otros, el 1 de junio. Otros, no sé. Julio. Otros decían, sí quiero, sí me gustaría participar, pero no sé cuándo. Otros decían... sí me parece necesaria, pero no voy a ir a votar. Otros decían, sí quiero ir a votar, pero no conozco ningún candidato, por lo tanto no voy a ir. O sea, eran un montón. Y una de esas era, usted votaría, y era un 38% decía que sí. Diapositivas después decía que combinando, haciendo las divisiones de proporción, cuánta gente sabía el día, quería ir y consideraba necesaria la reforma y tenía la intención, sumando todos estos factores, daba un 22% de los encuestados y que a proyección del padrón electoral, eso te hablaba de 22 millones de personas. Sí, porque son 100 millones. Porque son 100 millones del padrón y decía que esa proyección coincidía con los cálculos del INE, que hablaban de 15 a 20 millones de votos. Yo dije, ojalá que sean más. Yo en esa mesa y en otras dije, yo calculo de 18 millones a 22 millones. Sí. Fue lo que dije. Pero ya sabemos que a la derechairiza no le interesa la verdad, le interesa repetir que Poncho juró que 36 millones, los mismos que votaron por Claudia, iban a salir el domingo a decir, es un honor estar con Claudia hoy, a decir viva la 4T y a votar y a cerrarle el hocico a todos los derechairos. Es más, iban a votar 150 millones de mexicanos y eso que somos 130. Si los derechairos dicen que yo dije eso, lo van a repetir. Y estaban el Massive Caller del bienestar. Te digo, siempre me funan por cosas que no dije. Pero ya estoy acostumbrado. Sí, y es eso. ¿Y por qué? En una publicación yo puse, según las encuestas de Encol, sí va a ir mucha gente a votar. A menos que los derechairos tengan otros datos. Ellos estaban diciendo que nadie iba a ir a votar, que no se iba a juntar ni 1 millón de personas, que de verdad nadie iba a ir a votar, o sea, que iban a estar vacías las urnas. Y cuando ves que el cálculo es de 18 a 22 millones, dices, güey, por lo menos 1 millón sí va a ir, güey, ¿no? Entonces ya puse, güey, sí va a ir mucha gente. A menos que los derechairos tengan otros datos. Al final fueron 13 millones. Obviamente 5 millones menos de lo que yo pensaba. Claro. Pero para la naturaleza de que fue rápido y la gente no entendía y aún así salieron, me parece que fue una cifra decente. Baja, insuficiente, pero me hubiera parecido patético que fuera... A ver, bueno, ahorita hablamos de cuánto sí, ¿no? ¿Cuánto debió? Sí, cuánto debió ser, pero sí fueron personas a votar. O sea, 13 millones fue lo que casi sacó Xochitl. O sea, sí fue mucha gente en proporción. Entonces, agarraron ese screenshot. Poncho juró que iban a salir 38 millones y ahora, ya sabes, como siempre. ¿Sabes a mí qué es lo que se me hace curioso? Que
generalmente cuando son estas encuestadoras, mandan al que da el mensaje, no al mensajero. Ujú. Y se me hizo muy interesante cómo en vez de decir, oigan, Encol es el Massive Caller, no, dijeron Poncho Gutiérrez. Claro, yo. Es el Massive Caller, como si tú fueras a levantar las encuestas casa por casa. A mí se me hizo muy ridículo, pero oye, yo creo que debería ayudar tantito al ego, decir, oye, la nota que vende es mi nombre puesto en vez de la encuestadora, ¿no? Que es una súper encuestadora, además, que le ha atinado. Exactamente. Y que es muy buena. ¿Les equivocó? Sí. Y por eso, y también el INE se equivocó. Fue la Sí, misma sí, proyección. sí. O sea, coincidieron las dos Ujú. proyecciones, las dos encuestas, pero no había pensado eso, fíjate. Claro, o sea, Sí. el tema no fue, Encol es el Massive Caller. No. Sí, no, fue Es Poncho Gutiérrez. es el Massive Caller. Ajá. Lo puso Chumel, lo puso toda, a ver, Oye, que ya te Marieto, copió, acabo de ver que le dices Tumel Chorres. Goncho Putierres, claro. Que de hecho ya había mucha gente, ¿eh? ¿Ah, sí? Ya antes había. O sea, no se lo inventó él. No, Ajá. yo dudo, no sé de cuánto porcentaje de lo que él diga se lo ha inventado. Sí. Dudo mucho que 10% de los chistes. No sé. Ujú. Pero. No, ya había muchos tuiteros de derecha Diciéndote. diciendo Goncho Putierres. Ajá. Y yo, a ver, yo ya sabía. A Ajá. ver, evidentemente. Porque Antes de hacer ese chiste, tú yo ya le habías cambié. pensado tu Sí, nombre. yo sabía Cax Ajá. Meiser en lugar de Max Kaiser, Sí. Tumel Chorres. Sí. Yo le cambié. Yo me empecé a... ¿Cómo me dirían? Pero creo que no estaría... No por el H que tienes, Ajá, sí, Helguera, no Ajá. queda. Incluso a veces me río, o sea, imito a los derecharios diciendo Shaudia Kleinbaum. O sea, Ajá, sí, hago sí, mucho sí. eso. Y yo dije, güey, obviamente Goncho Putierres. Yo decía, algún día Sí. me van a decir eso, ¿no? Entonces, los derecharios empezaron a decirlo y este güey Lo retomó. lo retomó y pone eso. Pero claro, a ver, alguien que profetiza que compren dólares y luego coman dólares. O sea, es alguien que vive de estar equivocado, pues, ¿no? O sea, Ajá. alguien que está orgullosamente equivocado. Sí. Y está bien. Punto y aparte, ya empezaron a funarme por eso. Y luego hay otra diapositiva de esa encuesta, ahí mismo con la directora, con Heidi, y decía. Le preguntaron a la gente, ¿qué porcentaje de participación cree usted que sea el mínimo para que tenga legitimidad? Y la mayoría decía 30 y tantos, o sea, mucho, ¿no? Y yo decía... Híjole. Sí, yo dije, oye, con 25 me parece que tiene sí, legitimidad. Sí, yo sí dije, con lo vi. 25 Ajá. me parece que tiene... No, 20, 25, no recuerdo. Con 25 millones. Sí, yo dije, oye, me parece que es... Jamás dije, según yo, ojo, yo dije, güey, con 10 personas basta. No, pero sí me quedé como, oye, pues es que si en la revocación de mandato y la consulta Fueron para 15, enjuiciar 16. Jueces fueron 15 y en la otra fueron menos de 10, me parece que 25 es más que claro. suficiente legitimidad. Que de todas formas ya todos sabíamos, así fueran 10 personas a votar, era procedente, era vinculante, ya. Sí. Que estas cosas no las sabían los derechairos. Había hocicones diciendo, ¿sabías que se requiere de mínimo 20%? O sea, mezclando una ¿De consulta qué habla? popular con una elección judicial. Güey. Y son los que empiezan las cadenitas de, Sí. ¿sabías que nuestra democracia? Son los que reparten estos folletos, caray. Y que ahorita hablaremos que ahorita de ellos. vamos a hablar, que es una chulada. Nada más véanle aquí. Sí, no, está precioso. Es una belleza. Yo lo quiero enmarcar, la verdad. Am Lucifer. Am Lucifer, una locura. Ahorita Pero bueno, hablaremos de eso, Ajá. de la marcha del otro, mientras se hacía la elección judicial. Fui a cubrirla. Ajá. No fue a cubrirla, solo fue a encabezarla el señor Helguera. Él fue el organizador, iba de rosa y él fue el que imprimió estos volantes. Ahorita hablaremos de ellos. Eso te lo quiero contar rápido. Nos ubicaron mientras yo estaba hablando, ni siquiera estaba grabando, pero empecé a calentar. Dije, voy a hacerme pasar por un derechairo. Quiero sentirme derechairo. ¿Cómo es que piensa el derechairo, no? Te tuviste que golpear en la cabeza un par de veces. Sí. Ándale. Y entonces encontré un señor que traía una cartulina que tenía una caca. Lo voy a poner. Que tenía una caca y decía cacas de Andrés Manuel, ¿no? Y empecé a hablar con él y lo empecé a cuestionar, pero desde la genuina curiosidad. Uh-huh. Y llegó otra señora que nos ubicó, que ve el podcast, pero enojada, yo creo, que ha de ser de los que comentan negativamente, y dijo, ¡este es de Morena! Y empezaron a gritar, ¡fuera, Morena! ¿Eso lo grabaste? Sí. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Y entonces agarré y yo dije, me voy a mezclar entre esta multitud fuerte. Sí, porque cumples con el pantón, ¿eh? O sea, sí, mira, a ver. Qué hermoso. ¡Morena! ¡Morena! Y tú bien orgulloso. Sí.
Y ya, yo estaba contentísimo, pero a lo que yo voy es, a mí se me hace muy interesante el tema de la locura extrema. Sí. Híjole, esta parte que tú dices de cómo es que pueden lograr agarrar un segundo donde tú dices, oye, la legitimidad, pues tal, podría ser tal. Yo estoy seguro, la verdad, ese capítulo ese de Penoche no lo vi, y yo veo la mayoría, Muchas gracias. casi todos. Entonces, se me hace increíble esa parte. Cómo es que se dicen esa mentira y se la creen y la replican. O sea, yo te estaba contando que decían que Don Ferris de Con, Decían Don Ferris de Don Con, Ferris de Con, o Pedro Ferris de Con, ya había encontrado el algoritmo. era el algoritmo y que Claudia Sheinbaum lo mandó a silenciar. Pues Y yo no que- lo veo muy silenciado, pero Bueno, sabía. imagínate, Sí, sí, ¿no? Y a mí se me hizo una locura. Además que, la verdad, yo veía las fotos en Twitter Ujú. que parecía una masa enorme. Éramos 300 cabrones. O sea, no lo exagero en No, no, absoluto. yo vi, a ver, yo cuando he ido y veo que hay Ah. gente, yo sí digo, güey, ahora sí vino gente. Sí, como en la marcha rosa. La penúltima de la Rosa antes de la elección, Ah. ves que la última fue ya que llevaron sus, ya, a ver, hipócritas hasta la médula, la Sí. última marcha de antes de la elección de Xochitl iban Ah. con PRI, PAN y PRD las banderitas. Sí. Una anterior estaba hasta la Moder el Zócalo. Sí. Ese día yo sí dije, no seas cabrón. O sea, Órale. ese día sí estaba lleno. Fue una Sí. marchotototota. Sí. Ese día lo dije. Pues no te queda de otra, Chairo. No lo vas a negar, que no sé qué. Ya te regañaron y no sé qué más. La otra dije, güey, ahora no vino gente. ¿Qué más vas a decir, Chairo? Ni modo que aceptes que son un montón. Bueno, Ujú. pero ese día que tú fuiste, yo no fui. Sí. Yo andaba votando y buscando cosas ahí. No hubo nada gracioso porque no hubo tanta gente. Sí. Quizás eso fue lo gracioso. Ajá. Pero vi algunos videos de algunas avenidas, pero muy de lejos. No sé si fue de ese día, Ujú. porque claro que son capaces de agarrar videos de otras marchas. Oye, ya estás diciendo como los derechairos. Pues sí son capaces. Sí son capaces. Lo dirás de broma, Alejandro, pero son Ajá. capaces de todo. No, yo lo vi y decía, es que es esquizofrénico. Decía, no me acuerdo, Belunzarán se llama, Fernando. de Twitter, decía, ya se está terminándose de llenar la plaza. Llego, oye, son 300 cabrones aquí enfrente Ujú. y todo vacío, o sea, vacío, Poncho. Pusieron un filtro como que pensaron, yo creo que se iba a llenar, y pusieron un filtro, bueno, eran, yo creo que fácil, 70, 100 metros de diferencia entre la valla y donde empezaba la primera persona. Ok. O sea, muy vacío. Y yo sí lo lamento que sea esquizofrénica la oposición, porque pierde toda credibilidad, porque ves los videos o ves otras fotos y dices, o sea, Estaba Laura Zapata ahí. sí, la vi a Laurita. Que Alasraqui A la sea el tía panista. representante de esa marcha es una evaluación del país. Y como tú dices, lo lamento. Sí. Porque ahorita vamos a hablar de las cosas horribles de Morena. Ajá. Y dices, Morena tiene mucho poder. Sí. Yo creo que la presidenta tiene buenas intenciones, de verdad, qué bueno. Pero no puedo decir que toda la gente de la 4T tiene buenas intenciones. Ujú. Y sí puedo decir que parte de todo el poder que tiene la 4T es en gran responsabilidad, culpa de la oposición más irresponsable, patética, clasista y divisora de la historia. Ajá. Y están orgullosos de estar derrotados. Yo dije, están voluntariamente derrotados y lo sostengo. Y qué peligroso porque en su soberbia y en su todos son tontos menos yo e insultar a los pobres y todo eso, le dieron todo el poder a Morena y puede que los errores de Morena, y seguramente los errores de Morena, que serán muchos, nos van a afectar a todos Ujú. porque estos nunca estuvieron a la altura de la situación del país, incluido el fin de semana pasado, el dominguito. Sí.